¿Cuándo tiene derecho el interventor a exigir el pago completo de su contrato? Hay dos sentencias claves del Consejo de Estado que salieron en este año, el 2025, en mayo y en abril, que tratan este tema. Bienvenidos nuevamente al canal de DitoCor. En DitoCor estamos comprometidos con ustedes para compartirles temas de actualidad, tanto en derecho administrativo como en compras públicas y algunos temas de derecho constitucional. ¿Para qué? Para que cada vez tengamos mayor conocimiento, estemos más informados para que podamos tomar las mejores decisiones en nuestra actividad diaria. Por una razón, porque lo que le sucede al Estado nos involucra tanto favorablemente como lo contrario. Por eso es que para todos los contratistas del Estado y en particular para los que son interventores, estas dos sentencias y este tema es fundamental. Y para los que están presentando ofertas en concursos de mérito, en procesos donde van a seleccionar interventores en cualquier entidad del Estado, estas dos sentencias y este tema es fundamental. Recuerden, ¿cuándo tienen derecho los interventores a exigir el pago completo de su contrato? Entonces, incluso si hay obras que debían ser vigiladas o hacer la interventoría por parte del contratista y que no se ejecutan del todo o en el 100%. Y ese es el tema central de este análisis de estas dos sentencias. Por eso es que les vamos a contar que en estas dos decisiones recientes del Consejo de Estado, como repito, de mayo y de abril del 2025, se dan dos escenarios opuestos y la verdad nos enseñan muchísimo. Entonces, vamos a ver el primer caso. En la primera situación, la entidad pública fue condenada. Les repito, en este primer caso que vamos a repasar, su concepto general o su idea general, la entidad pública fue condenada a pagarle al interventor por el Consejo de Estado. Esta sentencia es muy reciente, del 5 de mayo del 2025, de la sección tercera del Consejo de Estado. Recuerden que la sección tercera del Consejo de Estado es la que conoce el medio de control de controversias contractuales. Falló a favor de un interventor a quien se le negó el pago total del contrato. Vamos a hacer un repaso muy general de los hechos. El contrato de interventoría preveía que el 50% del valor del contrato se pagaría mes a mes según el avance de obra. El otro 10% se pagaría al final tras la liquidación del contrato de obra, con base en la aprobación final por parte del interventor. El interventor cumplió todas sus obligaciones, pero como la obra no se terminó, la entidad pública niega el pago final. Entonces aquí es donde el Consejo de Estado se pronuncia y fue muy claro, diciendo, el interventor no puede asumir el riesgo de que el contratista no cumpla. El contrato de interventoría es conmutativo, no aleatorio. Por lo tanto, abro comillas, no se puede condicionar el pago al cumplimiento del contratista de obra si el interventor hizo su trabajo. Voy a repetir esto que es fundamental. Dice el Consejo de Estado en esta sentencia. No se puede condicionar el pago al cumplimiento del contratista de obra si el interventor hizo su trabajo. Aquí hacen un recuento normativo que es importante que todos ustedes los tengan presente. Citando el artículo 28 de la Ley 80 de 1993, el Consejo de Estado recordó que los contratos estatales deben interpretarse conforme al equilibrio entre sus prestaciones y derechos. También se remitió al artículo 60 del mismo estatuto que permite ajustar y reconocer montos en la etapa de liquidación. Esto es importantísimo. La etapa de liquidación se pueden, por expresa definición legal, hacer transacciones, conciliaciones, arreglos directos y se pueden hacer reconocimientos mutuos. En conclusión,
la falta de obra, acuérdense que este era un interventor de un contrato de obra, la falta de obra no borra el derecho del interventor a su remuneración. Sí cumplió su parte. La condición de pago es una exigencia de exigibilidad, no de existencia del derecho, en este caso, del derecho a recibir el pago. Entonces, este primer caso, el Consejo de Estado condena a la entidad pública a pagarle al interventor, así la obra no haya sido culminada conforme como quedó pactado en el contrato. Y ahora vamos a ver el segundo caso en el que la entidad pública fue absuelta por parte del Consejo de Estado. Esta es otra sentencia, es una sentencia del 28 de abril del 2025, en el cual la sección tercera del Consejo de Estado toma una decisión contraria al primer caso. Y vamos a hacer un breve recuento de los hechos de este otro proceso que termina con este fallo. En este caso, el interventor también alegaba haber cumplido el contrato, pero el contrato disponía que el pago se hacía solo según el avance de los proyectos objeto de interventoría. Ahí ya vamos viendo, vamos identificando que hay una diferencia entre la forma de pago del contrato del primer caso frente a la forma de pago del contrato de este segundo caso. Y es que solo se hacían pagos conforme el avance de los proyectos objeto de interventoría. El contratista no ejecutó las obras completas y el interventor no recibió el 100% del valor pactado. Entonces, el Consejo de Estado, a través de la respectiva sala, consideró que el interventor aceptó expresamente esa condición desde la propuesta, desde el contrato y en un otro sí. Se probó que el contratista no hizo ninguna salvedad ni reserva. Por tanto, conoció y aceptó los riesgos del negocio. Abro comillas para algo que recalca el Consejo de Estado. No es posible alegar desequilibrio económico cuando la condición de pago era clara y previsible desde el inicio. Además, la forma de pago no fue observada durante el proceso de selección, lo cual fortalece su validez. Y aquí me quiero detener, miren, los hemos invitado recurrentemente y lo seguiremos haciendo a que desde el proyecto de pliego de condiciones observen y sobre todo el tema de la forma de pago y no tengan temor. En estos días nos hemos reunido con diferentes contratistas y cada vez son más conscientes que hay que escribir y que hay que preguntar. Acuérdense que son sus empresas, son sus colaboradores, son sus contratistas, es su patrimonio, entonces observen, y aquí el Consejo de Estado lo reitera, dice, oiga, nadie hizo ninguna observación respecto a la forma de pago desde el inicio del proceso, es decir, el proyecto de pliegos, desde el pliegos, y lo cual dice el Consejo de Estado que fortalece la validez de la cláusula de la forma de pago. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones para los interventores y para los contratistas? Las dos decisiones que acabamos de ver, el caso 1 donde condenan a la entidad pública a pagar y el caso 2 donde absuelven a la entidad pública de pagar conforme a las pretensiones de los demandantes, que son interventores, nos enseñan que el diseño y la redacción de la cláusula de pago lo es todo. Mucho cuidado con esto. El diseño y la redacción de la cláusula de pago lo es todo. Si ustedes no están conformes y aprendiendo de todas estas situaciones, obsérvenla. En este caso para los interventores, y no la dejen atada al cumplimiento total de la obra, sino es al cumplimiento de su propio contrato, porque como dijo el Consejo de Estado, los interventores no pueden de ninguna manera obligar a un contratista que cumpla el contrato, y si lo incumple, pues él está haciendo su trabajo porque hace sus reportes y tiene derecho a pago. Si el pago depende de un hecho ajeno al interventor, como el cumplimiento de un tercero, esa condición debe estar claramente limitada o equilibrada para no convertir el contrato en aleatorio. Acuérdense que ya el Consejo de Estado nos dijo, aleatorio y conmutativo, esos dos conceptos son importantes. Si el interventor acepta expresamente una cláusula de pago condicionada a eventos externos sin reserva alguna, corre el riesgo de que no le paguen si dichos eventos ocurren. Entonces, es importante que revisen esto, que hagan las observaciones, que revisen la cláusula de pago, porque ya saben que ahí depende si
la entidad pública le va a pagar o no al interventor si el contrato en el cual se está haciendo la interventoría es terminado o no es terminado. Es importante revisar lo que dicen los artículos 5, 27, 28 y 60 de la Ley 80 de 1993, que fueron objeto de estudio en estas dos sentencias, para estructurar bien el contrato y para proteger el equilibrio económico. Y hay una recomendación: si ya ustedes firmaron el contrato con condiciones adversas, como las que mencionamos acá o las que menciona el Consejo de Estado, la etapa de liquidación es una oportunidad para negociar el reconocimiento de los valores no pagados, si logras demostrar el cumplimiento. Por eso es que en Ditocor estamos acompañando a interventores, a contratistas y a entidades en la redacción, ejecución y liquidación de contratos. Los invitamos a que se pongan en contacto con nosotros si ustedes son contratistas y necesitan que les ayudemos a que sus derechos sean reconocidos, y de igual manera a las entidades públicas para que diseñen procesos y contratos que sean justos y que cumplan con el principio de la conmutatividad de los contratos. Muchas gracias por ver estos videos, muchas gracias por unirse al canal de Ditocor, por compartirlos, por darnos un like, por enviarnos sus comentarios. Los invitamos a que vean estos videos también en todas nuestras redes sociales. Aquí en YouTube estamos compartiendo este conocimiento permanentemente. Y recuerden, siempre, siempre, siempre hacer las cosas bien.